Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro conversatorio el día de hoy. Les damos la bienvenida para hablar sobre la película Su Merced. Mi nombre es Daniela Sánchez, soy docente del Centro de Educación para el Desarrollo y junto a mi compañera Paola Rodríguez, también docente, estaremos muy felices de que nos acompañen el día de hoy para hablar un poco sobre esta película y también para hablar un poco sobre comunicación, cine y liderazgos. Bienvenida, Paola. Bueno, muy buenas tardes, Daniela, para ti y para todas las personas que nos están viendo en este momento desde distintos lugares. Estamos muy contentas de poder tener esta conversación el día de hoy con nuestras invitadas. Pues entonces, si quieres, entramos en materia. Vamos a conversar, como todos saben, sobre la película Su Merced. Nuestra primera invitada y a quien quiero presentar es Victoria Solano, es la directora de la película. Ella es bogotana, periodista y documentalista. Con su primer trabajo documental en 970 del año 2013 fue destacada con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Estudió periodismo en Argentina y cine aquí en Colombia y es pues la directora de la película Su Merced. Hola Victoria, bienvenida. Hola Paola, y hola a todos, ¿cómo están? Realmente es un placer enorme estar acá con la comunidad Uniminuto, que siempre ha sido súper pendiente y súper atenta tanto a Su Merced como a 970, así que bueno, muy contenta de estar acá. Bueno, también que tenemos como invitada a la protagonista, una de las protagonistas de Su Merced. Ella es Rosa Elena, perdóname, ella es una de las protagonistas de Su Merced. Ella es Rosalina Rodríguez, nació en el municipio de Carmen de Carupa, estudió en el Colegio Normal María Montessori, donde se graduó en la modalidad de bachillerato pedagógico y más adelante continuó con su formación como docente. Hasta hace poco tiempo ejerció su profesión como maestra de matemáticas y física en un colegio público de la región y paralelo a este ejercicio de docencia, Rosa ha seguido el legado de liderazgo de su familia y es una de las protagonistas de Su Merced y quisimos tenerla como invitada el día de hoy. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos. Agradecer estos espacios que Victoria abrió a los líderes campesinos colombianos, poder nosotros ser esa representación de muchos campesinos, agradecer estos espacios en el que compartimos con la juventud, con esos jóvenes que se están formando y que ojalá podamos nosotros crear más semilleros de líderes sociales, de líderes campesinos. Bueno, y entonces, pues todos sabemos que el pasado 11 de junio se estrenó por la plataforma Movies la película Su Merced, una producción que refleja parte de la historia de liderazgo de tres campesinos de Cundinamarca y Boyacá, quienes nos muestran su cotidianidad y las acciones que emprenden para sensibilizar a las comunidades sobre la problemática que viven en las zonas de páramo en este momento. Su Merced nos pone a pensar en el abandono estructural del campo y los campesinos colombianos. Entonces, para empezar, quisiéramos preguntarle a Victoria, pues para que nos cuente cómo fue el origen de Su Merced. Activa el micrófono. Gracias, Daniela, perdón. Siempre me pasa, soy un desastre con el micrófono. Les decía que realmente el inicio de Su Merced fue algo bien bonito, fue una especie como de bautizo, a veces digo yo, porque estábamos en el 2013 y yo había estrenado mi película documental 970, la había liberado en YouTube en apoyo al paro agrario, pero me había quedado con un montón de información que no había entrado, una investigación que duró mucho tiempo, una investigación que era muy profunda, pero pues bueno, en los productos audiovisuales a veces no cabe todo. Entonces yo me quedé con todo este material y el tema de las semillas
fue un tema que entró dentro de las peticiones que estaban haciendo los campesinos en ese momento. Entonces, yo tenía como la necesidad muy importante de llevar esa información hasta los líderes que estaban negociando en ese momento con el gobierno. Cuando yo me comunico con ellos, ellos conocían la película y me abren las puertas con total confianza, me hacen pasar en ese momento en medio de todos los bloqueos y la película empieza justamente en ese momento. Esas imágenes están en su merced. Esos días en los que los campesinos me levantaron los bloqueos, me ayudaron a ir de un bloqueo al otro hasta llegar a Tunja, estar ahí en medio del paro, no como una extranjera ni como una turista, sino como de verdad un lugar que me dieron los campesinos desde ese momento de muchísima confianza, y me lo dieron porque conocían el documental 970. Así que cuando yo llegué a Tunja, ya llegué absolutamente convencida de que tenía que hacer una película que hablara sobre resistencia campesina. Y me quedé con algo, de todas las conversaciones que yo escuchaba, me quedó muy claro que el tema más importante que tenía que tratar, del que tenía que hablar, era del agua y de los páramos. Así que, bueno, ese fue como el primer germen de Su Merced, que además quedó ahí la huella en la película. Bueno, vimos dentro de esta película, no vamos a comentar muchas cosas de ella porque no queremos hacerle spoiler, queremos que la gente que se conecta el día de hoy también pueda verla, que la disfrute, que saque también sus propias apreciaciones, por eso no queremos ahondar mucho en detalles, pero sí partimos de lo general, y es que hay 3 historias de liderazgo campesino muy presentes. Una de ellas es Rosa, y sabemos que este tema que se lidera aquí corresponde a los páramos, pero también a diferentes sectores del agro colombiano, y eso es muy, muy importante y relevante dentro de la temática allí abordada. Rosa, ¿qué tal si nos cuentas un poquito sobre ese trabajo que tú realizas, sobre ese legado familiar que también hace parte de una pequeña parte de la historia que aparece allí, y sobre todo los procesos agrarios que lideras y que están presentes en el Valle de Ubaté y en todo Cundinamarca? Bueno, no ha sido fácil. Esto ha sido un liderazgo campesino familiar. Mi padre fue uno de los líderes cerealistas cuando Colombia fue productora cerealista de trigo y cebada. Él era el tercer productor de cereales. En vista de la importación de los cereales, el primer convenio que se hizo de traer cereales extranjeros, se iniciaron las primeras movilizaciones en Cundinamarca y en Boyacá, donde se le exigía al gobierno de que no importara cereales al país porque arruinarían a los productores. Y así fue. Yo tenía 7 años y veía a mi papá cómo organizaba estas movilizaciones. Ellos arrojaban su maquinaria en las vías, las taponaban como protesta al gobierno para que no importara cereales a Colombia. Desafortunadamente, a pesar de la lucha agraria que se dio en esta época, no se logró evitar la erradicación de los cereales en Colombia. Se le abrió la apertura económica a las empresas extranjeras. No ha sido fácil porque, bueno, ser líder conlleva ser señalado. Ser líder tiene unas características especiales porque no se piensa ni se es parte del montón, del conformismo que hay, sino se lucha por la soberanía del país, por la producción colombiana. Y en este momento, lo más crítico para Colombia es la situación, se puede decir política, la situación de legislación en los páramos. Es una situación muy amenazante y realmente en este momento ser líderes estamos entre la espada y la pared, porque estamos entre lo que es la gobernanza del país y también las multinacionales. Y en medio están los líderes de la montaña. Difícil porque siendo 20 años docente, me vi abordada a renunciar como docente porque tenía que escoger o ser una empleada del gobierno en el sector educativo o ser líder de campesinos y líder del pueblo. Pues tomé la decisión de abandonar la docencia y seguir con el liderazgo campesino
porque guardo la esperanza de que no nos sigan robando este país. Entonces, ahí vamos, luchamos, hemos tratado de crear más liderazgos, de unirnos y luchar por el territorio y por la producción agraria. Son las líneas fuertes que manejamos desde Dignidad Agropecuaria y desde la Mesa Nacional de Páramos, donde hacemos pedagogía, donde aprendemos unos de otros y luchamos por salvar este territorio, donde esperamos que se nos una la juventud y el país a ayudarnos, porque solos no podemos y estamos ya señalados y ya saben quiénes son los líderes que están dando esta lucha. Entonces, no es fácil. Hay que tomar decisiones fuertes, a veces dejar la carrera. Por ser líder, un líder no puede estar tan comprometido con estamentos del gobierno porque pues obviamente por algún lado lo van a perseguir. Toca tener una independencia de cierta manera y no dejarse uno negociar sus principios. Ante todo eso, amar este país, amar el territorio. Y yo creo que es una profesión que, aun siendo tan peligrosa, y en Colombia ser líder es un milagro, porque realmente sobrevivir en medio de tantas tantas luchas y sobrevivir en medio de tantas ambiciones económicas no es fácil. Pero nos sostenemos, me pude liberar de compromisos con el gobierno para hacer valer de pronto mis principios, mis valores. He logrado sembrar semillas en muchos corazones para que amen el territorio y para que nos ayuden a defenderlo. Claro que sí, Rosa, seguramente eso fue lo que puede ser motivó también a Victoria. Hemos escuchado a Victoria en muchas entrevistas hablar de cómo fue el origen cuando pensó en el documental 970 y cómo terminó ella contando toda esta problemática de las semillas. Y esto seguramente la motivó a seguir como trabajando y a seguir ahí haciendo activismo desde su lugar, desde el cine, desde la comunicación, para contar lo que pasa en el campo. Entonces, Victoria, nos gustaría que nos cuentes un poquito más sobre cómo es que tú llegas a estos 3 líderes sociales y cómo es que arranca la aventura de Su Merced ya con ellos cuando entran en contacto. Bueno, pues como les contaba, ese fue un camino, el camino de llegar a Tunja, y cuando yo llego a Tunja, mi destino final eran los voceros, los que estaban hablando directamente con el presidente, y en ese camino conozco a César Pachón. César, pues, yo lo había visto en televisión, pero me llamó mucho la atención muchas cosas de él ya en ese momento. Por ejemplo, me llamó la atención lo joven que era. La mayoría de líderes que yo había visto en el recorrido eran bastante mayores. Me llamó mucho la atención la capacidad de palabra, o sea, el don de palabra que tenía, lo bien que se manejaba. Y cuando yo lo entrevisto me doy cuenta que tiene además una historia muy profunda. Así que yo me convenzo de que él tiene que ser uno de los protagonistas de la película, pero también me convenzo de que no puede ser el único, porque lo que yo había visto en ese camino era una resistencia campesina que era diversa, que habían personas de todo tipo de clases. Entonces no podía contar la resistencia campesina solamente a través de una sola persona. Así que decidí buscar los otros 2 líderes. Quería que hubiera una mujer, me parecía que el papel de las mujeres en el campo es fundamental. Quería que hubiera una persona, como que hubiera también un recorte generacional. Entonces, en ese sentido, fueron apareciendo, pero lo que realmente marcó, digamos, yo sabía eso y como que lo tenía en mi cabeza, pero lo que realmente lo vino a decidir fue el tema de los páramos. Cuando yo dije, ok, vamos a hacerlo por el lado de los páramos. ¿Y por qué lo decidí? Porque me enteré que se estaba hablando de una ley que decía que iba a cuidar los páramos, pero que más allá de cuidar los páramos lo que iba a hacer era privatizar la tierra, convertir la tierra de los páramos en reserva, y amenazar a 500.000 campesinos que vivían en esa tierra para que ya no pudieran sembrar, para que ya no pudieran vivir de esa tierra.
y que al mismo tiempo la ley abría un espacio muy grande para que las multinacionales mineras entraran. Era como, habría como una cantidad de grises legales que permitían esto. Entonces me decido que el tema tiene que ser los páramos y muy naturalmente empecé a llegar a Rosa y a don Eduardo porque ellos tienen unos liderazgos muy importantes en la región. Don Eduardo hace 50 años es líder de protector de páramos y Rosa pues es una de las principales líderes de la Mesa Nacional de Páramos. Entonces cuando ya elegí digamos el recorte temático que fue páramos, llegar a ellos fue algo muy, muy natural. Bueno, hago un paréntesis pequeño para las personas que en este momento están conectadas. Nos pueden dejar sus comentarios, pueden dejar preguntas, si de pronto quieren saber algo más sobre esta película, sobre el desarrollo, sobre Rosa que nos acompaña el día de hoy o Victoria, nos pueden ir dejando los comentarios y más adelante destinamos un espacio para responderlos. Ya que tú estás hablando de los páramos, Victoria, que es uno de los temas también muy presentes dentro del documental, se inicia prácticamente con una reflexión bien importante y con una realidad que pocos conocemos en realidad. Y sabemos que hay una ley que está afectando a los campesinos alrededor de los páramos y que esta misma ley está haciendo que se generen alianzas o procesos organizativos campesinos en defensa del territorio también. Entonces, ¿qué tal si nos cuentas, Rosa, cómo ha sido ese proceso organizativo de la comunidad, de la gente, de los campesinos y campesinas, y de quienes han estado en este proceso de resistencia dentro del territorio? Bueno, pues esto se dio a raíz de que más o menos en el 90, bueno, a finales del 80, 90, se dio la primera ley de páramos. Era similar a la que acaban de aprobar en el Congreso de la República, similar. Prohibir toda actividad, prohibir la vivencia del campesino en la montaña. De ahí se nos entró la espinita de por qué necesitan una montaña sin habitantes, sin pobladores, sin que haya personas que ejerzan actividades en estas zonas. Entonces, mirábamos que nos citaban a reuniones, nos hacían ver eso hermoso, bello. Recurrimos a muchas instancias, a los ministerios, a las corporaciones, a Humboldt, y realmente nadie nos daba respuestas. Estuvimos hasta la madrugada cuando salió la ley de páramos, muy triste, viendo cómo de pronto en un desconocimiento los congresistas aprobaron esa ley de páramos, la delimitación de páramos, las reservas, toda esta cantidad de legislación ambiental donde seres humanos legislan sobre plantas, legislan sobre animales, pero se les olvidó legislar sobre seres humanos. Si ustedes miran estas leyes, en ninguna parte tienen en cuenta al ser humano, al habitante de páramo. Eso nos generó mucha zozobra y hemos venido estudiando, hemos venido investigando cómo va a ser este proceso a futuro. Y desafortunada o afortunadamente, no sabemos desde qué punto verlo, estas montañas están llenas de muchas riquezas, no solamente hídricas, sino que allí hay todo tipo de minerales. Allí lo que hay es unas vetas de explotación para aquellos comerciantes o aquellos ambiciosos explotadores de minería, montar sus negocios con una serie de maquillajes impresionantes donde dicen que después de socavar van a rellenar y nos dejan intacto como estaba, cosa que nosotros sabemos que eso es imposible. Cualquier cirugía que se realice tiene sus consecuencias, mucho más en una montaña. Ahí empezamos a darnos cuenta que no figurábamos en esas leyes, en ninguna, no habían propuestas, no habían alternativas, tampoco presupuesto. Hablan de una tal reconversión, una reconversión donde ni siquiera saben qué es agricultura de bajo impacto para implementar en estas zonas.
A raíz de eso, un abogado entabló una demanda ante el artículo 10 de la Ley de Páramos, donde la Corte Constitucional hizo sentar a todos los estamentos del Estado a que le explicaran cómo iba a ser ese trabajo. Y con gran tristeza vimos que ni siquiera el DANE tenía una estadística de la cantidad de campesinos que habitan en las montañas. Para la Corte fue sorprendente que se legisla en este país sin tener los estudios, sin tener ni siquiera las bases. Nosotros como campesinos también le exigíamos al ministerio que nos entregaran los estudios de estas zonas. No existe, no hay. Se le escribe la palabra páramo a un territorio cualquiera, se trazó una línea. Nosotros discutíamos, porque ya lo hemos visto, cuando han colocado las torres eléctricas que pasan por nuestros páramos, esa doble moral de la gobernanza. ¿Cómo es posible que dicen querer preservar, no dañar la fauna y la flora, pero cuando se instalan estas torres de alta tensión, tenemos una mortandad grande de especies en los páramos? Vemos una afectación ambiental grandísima en esos templos sagrados que son los páramos. Entonces decimos, ¿por qué los quieren sin habitantes? ¿Por qué los quieren sin personas? Si es que cuando a usted le dicen que en su casa no se puede bañar, que en su casa usted no puede hacer nada, pues tiene que irse. Así nos pasa a los paramunos. Allí dicen que no pueden haber las actividades que tradicionalmente existen, que no se puede ni siquiera heredar a nuestros hijos, que no se puede solicitar un préstamo en un banco. O sea, nos cortan todas las alas para que desalojemos la montaña. Y la pregunta es, ¿para qué quieren la montaña? Para convertirla en un negocio. Y ya lo hemos venido analizando y así es. A Colombia le quedan 10 años de energía, 10 años de tener esos recursos. Y cuando no existan, simplemente recurrimos a esas zonas delimitadas y se sustraen en el mapeo que ya tiene el gobierno, dónde están las vetas para explotar minerales. Y simplemente se sustrae esa zona y por la emergencia energética, de allí van a salir esos recursos que se necesitan. Entonces, es preocupante que esa legislación colombiana no es coherente con la preservación ambiental y no es hecha con las comunidades. Tenemos 37 delimitaciones de páramos donde en ninguna se hizo la socialización con las comunidades. Y son tan atrevidos que se aprovechan de esta pandemia para hacer unas socializaciones virtuales vía internet y WhatsApp con las comunidades de páramos, cuando sabemos que en Colombia no se tiene sino el 40% de cobertura en internet. En los páramos no hay internet. Entonces venimos concluyendo de que hacen las leyes estos gobernantes con sus entidades cómplices y luego ellos mismos hacen sus propias autosocializaciones. ¿Y por qué digo autosocializaciones? Porque montan unas entidades que ellos las puedan manejar y hacen unas conferencias donde hablan de reconversión, de sustitución, y las van a pasar como las tales socializaciones que se las hace el mismo gobierno. Por eso les estamos llamando autosocializaciones, porque las comunidades de páramos no pueden acceder a un internet, a un WhatsApp, para esas socializaciones que les hicieron faltas en las delimitaciones y que la Corte les está exigiendo. No hayan cómo legislar en este país para hacer los socavones en la montaña y crear nuestras propias tumbas, porque eso es lo que van a quedar en los páramos, los socavones y las tumbas donde todos vamos a morir, porque allí está el recurso más importante, que es el agua. Y muchos lo han dicho, y no estudiosos, sino gente pensante campesina. Si a una montaña se le perfora, se le cortan las venas, se seca. Eso es como un ser humano, lo han comparado. Inmediatamente
a usted le hacen en una pierna un corte, sufre un corte transversal en sus venitas, su líquido se desata y su pierna se muere. Así sucede con la montaña. Cuando empiecen esas socavones, esas tumbas que nos van a crear en las montañas, es cuando vamos a ver que en la parte de abajo las ciudades van a carecer del preciado líquido. Y por eso toda esta legislación ha sido trabajada para la megaminería, para los meganegocios, para la destrucción del territorio. No es una legislación que quiera preservar con sus habitantes, es una legislación que quiere gobernar sin habitantes para poder explotar las tumbas y los socavones que quedarán en los páramos. Esas discusiones las hemos dado en el Senado de la República, en la Cámara. Ya tenemos un legado de ministros que han pasado, pero ninguno hemos visto a favor de las comunidades y a favor de los territorios. Las corporaciones, que ya no son corporaciones autónomas regionales, sino parecen las corrupciones autónomas regionales. Es terrible la cantidad de desfalco, la cantidad de cosas que allí se manejan. Se volvió un trampolín para los políticos ubicar sus familiares, para desde allí legislar dónde se quiere explotar legalmente, con el permiso del ministerio y de corporaciones. Entonces, si nosotros como colombianos no luchamos por esas montañas, porque no nos las conviertan en tumbas, en esos socavones, las exploten, muy difícilmente vamos a sobrevivir. Nuestras generaciones, nuestros hijos no van a sobrevivir. No van a sobrevivir del agua dulce de que allí brota. Entonces, no creemos en la legislación ambiental colombiana. Toda está llena de trampas. Y estamos esperando que la Corte nos resuelva esa reunión que se tuvo, qué decisión nos va a dar al respecto para nosotros saber qué medidas vamos a tomar. Y sin duda su merced es de alguna manera también una forma de seguir llamando la atención, de seguir mostrando la problemática. Y Victoria, nosotros te hemos visto a lo largo de este mes, después de que lanzaste la película en la plataforma, te hemos visto muy activa en redes sociales, haciendo encuentros con periodistas, con académicos, con activistas sociales, hablando de la película como una causa. Cuéntanos con qué te has encontrado en este proceso y por qué su merced es una causa. El micro, Victoria. Perdón. Cuando termine la pregunta, dime el micro. Perdón. La película tenía como un objetivo claro y era contar una historia, era contar una historia de resistencia, una historia que fue inspirada por estas tres personas que llevan luchando hace mucho tiempo y como lo decía Rosita, es una lucha que viene de generación en generación. Pero cuando ya lanzamos la película y nos dimos cuenta que la película iba mucho más allá y que muchas personas, la gran mayoría, nos escribieron muchísimas veces preguntándonos, ya vi la película, ¿ahora qué hago? ¿No? Cuando nos dábamos cuenta que la gente llegaba a unas reflexiones muy profundas a partir de estas ideas de orgullo agrodescendiente, a partir de pensar que los páramos son importantes cuidarlos, pero no solamente los páramos por sí solos, sino los páramos con sus habitantes. Cuando sentimos como todo este orgullo y esta empatía que generaba la película con la resistencia campesina, con el ser campesino y también con el ser colombiano, con el ser boyacense, con el ser campesino, nos dimos cuenta que teníamos que ir un paso más allá y yo me tracé un objetivo muy claro, que es hacer una caja de herramientas para todas aquellas personas que dicen, ok, tienes razón, que escuchan a Rosa, a tantos otros líderes campesinos que leen una noticia y dicen, ok, esto es verdad, ¿qué hago? ¿Cómo protejo mi agua? ¿Cómo protejo mi futuro? ¿Cómo me meto en el tema de los páramos o cualquier otro? Pero me daba cuenta que la gente decía, pero ¿cómo?
Entonces, mi compromiso fue empezar a construir una caja de herramientas que se planteó algo así como, bueno, voy a hacerla y tomo esto de aquí y de allá, pero cada vez se me ha crecido mucho más porque realmente hay mucha gente haciendo cosas y realmente hay muchas alternativas. Entonces ya llevo más o menos 2 semanas, casi 3, muy juiciosa trabajando en agarrar todas esas herramientas que me han dado, todas estas conclusiones que he sacado, como tú dices, Paola, hablando con mucha gente que hace cosas impresionantes en el día a día, con muchos activistas, con muchos líderes y preguntándoles cómo hacemos. Ayúdenme a elaborar una cartilla tipo dummies para defender alguna causa que nos guste, pero en este caso es la de los páramos y la de los campesinos. Así que bueno, en esas estamos, vamos a seguir las conversaciones. Vamos a seguir hablando con gente que ha logrado tener una incidencia, personas que tienen una perspectiva de su ciudadanía como de una manera muy activa. Y bueno, por eso es que decimos que Su Merced es una causa, porque no se acaba en el momento en el que se estrena, sino que estamos comprometidos de seguir adelante. Queremos generar muchísimos diálogos como este que son tan importantes en las universidades. No, yo siento que no se puede, que el tema de los páramos no es algo que podamos darle la espalda como colombianos. No podemos decir, bueno, que legislen y después nos cuentan, porque es que no se está legislando el territorio de ellos, se está legislando sobre nuestra agua, sobre nuestro aire, y eso hay que tener muchísima conciencia. Así que bueno, ese es el compromiso. Ojalá nos sigan ahí en las redes y que puedan ser también parte de este proceso, que nos den consejos, que nos hagan preguntas, porque realmente ese diálogo es el que nutre este camino. Bueno, pues digamos que Su Merced es una causa y el cine es también una plataforma en la que se permite visibilizar muchísimas cosas y darle la voz a las personas que siempre la han tenido, pero que no han tenido la oportunidad de ser escuchadas en muchos espacios. En este caso, Victoria, tú le diste la posibilidad a 2 líderes sociales y a una lideresa para contar sus historias, para mostrar una realidad latente, y en este caso, pues Rosa tuvo la oportunidad de estar allí. Cuéntanos, Rosa, cómo ha sido esta experiencia para ti, qué comentarios has recibido de la gente, si ha crecido de pronto el apoyo o el interés de las personas por apoyarte, por apoyar el campo, tus hijos, tu familia, ¿sí? ¿Cómo ha sido también esta experiencia para ellos y ellas? Pues una experiencia nueva, porque pues una oportunidad grande también para todos los que están con nosotros. Muy contentos, la provincia de Ubaté, Carupa, todos les ha parecido algo diferente, algo innovador, algo que toca la realidad de un país. Y obviamente lo que dice Victoria, todo el mundo dice, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y hay mucho por hacer y en este momento vemos que una de las herramientas que más necesitamos para poder defender el territorio es los derechos campesinos. Definitivamente ahora sí entendemos por qué no le dieron derecho a los campesinos colombianos, porque sin derechos somos más vulnerables, son más fáciles de exterminar, son más fáciles de legislar por encima de ellos. Entonces, luchamos y en las diferentes conversaciones que hemos tenido, decimos, hay que pedir los derechos. Un campesino con derechos es un campesino que puede defender el territorio. Un campesino con derechos es un campesino que puede defender la producción colombiana. Pero mientras sigamos nosotros sin bautismo, porque prácticamente el bautismo del campesino serían los derechos. Bautícenos, entréguenos los derechos. Sería el bautismo más grande que le podrían regalar a los campesinos colombianos y que todo el país podría ayudarnos a exigir que lo tengan. Si nos dan esos derechos, nos dan esa herramienta, como campesinos les prometemos que defendemos el territorio, defendemos el agua, defendemos la comida, la producción agropecuaria del país, defendemos esas raíces.
Pero mientras no tengamos derechos, los gobiernos van a seguir pisoteándonos, van a seguir robándonos, van a seguir excavando la montaña y acabando con el territorio. Por eso ya en un paro agrario se dieron cuenta que los campesinos se dieron cuenta que en un paro agrario los campesinos son muy poderosos y paralizan un país. Entonces imagínense si les dan derechos. Si les dan derechos a esos campesinos, defienden el territorio y ningún gobernante viene a pisotear la tierra, viene a pisotear la producción colombiana. Yo pienso que es una de las herramientas que debemos exigirle al gobierno y al Congreso de la República. Denle en el bautismo esos derechos campesinos que tanto necesitamos para defender este territorio. Eso sería, en resumen, lo que podría decirles, y necesitamos que el país se nos una, que nos apoyen, necesitamos más líderes, porque imagínense si más de la mitad de los colombianos fueran líderes de lucha y de defensa de territorio, yo creo que el gobierno dejaría de exterminarlos. Sí, yo quiero sumar algo a lo que dice Rosita, es que me parece un muy buen punto lo que acaba de decir. Realmente los derechos campesinos son una buena herramienta, no solamente para los campesinos, sino siento como de país, porque los derechos campesinos protegen, por ejemplo, la tierra, las semillas, el agua. Entonces siento que eso daría muchas herramientas para proteger también los territorios de la minería, y además que existen herramientas internacionales para que Colombia simplemente se inscriba a un tratado que reconozca los derechos de los campesinos. El año pasado en la ONU hubo esta discusión y dijeron, muchos países dijeron como, ok, los campesinos cumplen características similares, no todos los campesinos, digamos que no toda la gente que vive en el campo, pero sí los campesinos que tienen hasta ciertas hectáreas, que solamente viven del campo, que tienen un arraigo cultural, bueno, como muchas características que los definían. Decían, esas personas cumplen las características que puede cumplir una comunidad indígena o una comunidad negra para protección especial de derechos. Y es que realmente, como dice Rosa, un campesino hoy pues no tiene una protección de sus derechos básicos. En Colombia se abstuvo. Entonces yo sí creo que ese es un camino muy interesante que como sociedad civil podemos empezar a explorar, de pedir que Colombia se suscriba a estos derechos, que se tramiten en el Congreso, que tengan una veeduría internacional y que los campesinos tengan una herramienta clara para poder defender su territorio. Y como digo, yo tengo una frase que a veces es como que la digo tanto, que me digo, suena como muy repetida, pero realmente la siento, es que cuando un campesino defiende su tierra, defiende el futuro de todos los colombianos, y eso tenemos que tenerlo claro. No se trata de ser altruistas y decir, ay, pobres campesinos, los van a sacar del páramo, no. Es que no tiene que ver con eso. No tiene que ver con que me interesa el otro. Tiene que ver con que esa protección de ellos significa una protección de todos nosotros. Y algo que quisiera complementar ahí, y de pronto los campesinos no nos hemos dado cuenta, nosotros no tenemos constitución nacional, no figuramos en Colombia. Y cuando un habitante no figura en su constitución nacional es porque no hay constitución para él. En la constitución colombiana figura la actividad agraria, pero no figura el campesino. Como las comunidades indígenas, sí figuran en la constitución nacional, pero los campesinos no figuramos como sujeto. Por eso tal vez, si no figuramos en la constitución colombiana, tampoco somos sujeto de derechos. Y por eso no quieren tampoco aprobar los derechos campesinos. Entonces es una falencia grande que hay en la Constitución Nacional de que el sujeto campesino no figure en esa Constitución. Entonces yo decía, pues nos tocará declararnos rebeldes porque no tenemos Constitución para los campesinos colombianos. Sí, y digamos que pensaba ahorita un poco con las intervenciones de Rosa y de Victoria frente al tema de los campesinos y el reconocimiento de los derechos, y uno se pone a pensar por qué es que este tipo de situaciones se dan, por qué es que los campesinos, o hay tantas comunidades en Colombia que han sido históricamente excluidas. Pues eso tiene una explicación, y la explicación es estructural, ¿no? Es estructural porque obedece a un modelo económico, obedece a un modelo político
que pues viene con una serie de políticas, de medidas que definitivamente están hechas y están pensadas para ir en contra pues de la soberanía alimentaria, de nuestra producción nacional. Y pues hoy lo estamos viendo y lo vemos, lo que está pasando con los páramos, cuando se le da prioridad a la llegada de empresas que vienen a hacer internacionales, que vienen a hacer extractivismo, o cuando llegan los tratados de libre comercio que le dan prioridad a otros, al producto extranjero por encima del nuestro, pues uno se da cuenta que esto es un tema estructural, que es un tema que viene desde un modelo económico que vive profundizando la desigualdad. Y definitivamente, pues obviamente que los campesinos sí que nos han dado lecciones de resistencia y de lucha, lo pudimos ver en el paro del 2013 y hay muchas otras experiencias a lo largo y ancho de nuestro país donde ellos han salido a defender nuestra soberanía alimentaria particularmente. Y lo que ocurre ahorita con los páramos, pues también es un ejemplo para nosotros, para quienes estamos tal vez aquí en las ciudades y la situación no nos toca de la misma manera que le toca a la gente en el campo, en la provincia, en los territorios allá ubicados, pues que están lejos de la ciudad. Pero Victoria, bueno, yo sé que este tema moviliza mucho las pasiones así frente a todo lo que pasa en nuestro país y a la realidad que vivimos, pero quisiera que regresáramos como al tema de tu labor como activista desde el cine, porque en última instancia tú terminas haciendo activismo desde el cine con el documental 970 y con Su Merced Ahora. Con el documental 970 tuviste una serie de situaciones que fueron duras y que fueron difíciles. ¿Cómo es hacer este tipo de cine en un país como Colombia? Pues yo creo que es necesario. O sea, ¿cómo es? Es absolutamente necesario. Siento que dentro de los medios de comunicación y dentro de el acceso que tenemos a la información en Colombia hace muchos años, como tú muy bien decías ahora, Paola, por un tema estructural, por un tema también de en manos de quién y con qué visión ha estado hace tanto tiempo los medios, la comunicación, pero también el gobierno, lo que se ha querido contar, la historia esta que nos hemos contado los colombianos de nosotros mismos. Yo siento que hacer documentales que muestren otra cara de la historia es algo fundamental. A mí eso me lo dicen mucho, que los documentales míos son activistas, y yo a veces no estoy tan segura. Yo lo que siento es como que realmente lo que yo busco es contar una historia desde otro punto de vista, y realmente otro punto de vista es, por ejemplo, el punto de vista de los campesinos, y lo voy a ilustrar en una anécdota que me parece muy clara. Y es cuando yo empiezo a investigar 970, ¿por qué empiezo? Yo leo una noticia en un diario muy, muy grande colombiano, y cuenta que el ICA, en su gran función, ¿no? Espectacular institución, acaba de decomisar 70 toneladas de semilla ilegal a unas personas malas en un pueblo en Campo Alegre. No era así, pero más o menos. Y a mí esto me llama mucho la atención cómo está redactada, me llama mucho la atención que solamente tiene una fuente, que es la fuente oficial, o sea, el ICA. Me llama mucho la atención que no hay ninguna repregunta, que no hay nada. Entonces yo sigo investigando, voy a la página del ICA, me encuentro con este comunicado tal cual se publicó desde la oficina de comunicación del ICA, fue lo que publicaron en el periódico, idéntico. Entonces el germen, digamos, lo que provoca que yo vaya y cuente esa historia es ir a buscar la otra historia. Y realmente 970 es ese trabajo que no se hizo en ese momento, que esa persona que publicó esa historia, que seguramente no es un periodista, porque no es el trabajo del periodista replicar comunicados de prensa, lo que yo hago es ir y decir, ahora quiero ver esta historia desde los campesinos. Cuéntenme esta misma historia que pasaron en un comunicado de prensa de una institución del país,
quiero que me la cuenten de los ojos de los campesinos. Ahí me encontré con el video, me encontré con el SMAT, me encontré con el arroz siendo destruido y mezclado con la basura, me encontré con la ausencia de socialización, me encontré con un montón de cosas que aparecieron y que en esa nota no vi. Entonces, todo esto para decirte que los documentales que yo hago buscan es eso. Hay tanta información acerca de los páramos, hay tantos funcionarios que tienen los micrófonos abiertos, que hacen foros, que hablan todo el tiempo, ¿no? Que bajan una historia, que dicen que los campesinos en el páramo es que contaminan un montón, ¿sabes? Como empiezan a ver todo este run y todas estas noticias solamente con una bajada, que lo que a mí se me hace fundamental en mis historias es dar la vuelta y decir, acá hay otra versión. No es la única versión que puede existir, una versión que viene desde el gobierno. Y yo sí creo que el arte, el cine, así también como el periodismo, pues tienen esa tarea fundamental de incomodar las verdades. Es que no puede decirte, no, es que afuera está lloviendo, yo decir, entonces no salgo porque está lloviendo, yo tengo que salir y ver si de verdad está lloviendo. Entonces, yo creo que pasa más por eso, o sea, por eso a veces yo digo, no soy activista, porque creo que un activista da muchos más pasos de los que yo doy. Yo digo, yo lo que hago es hacer lo que tiene que hacer el arte, que es preguntarse, que es cuestionarse, que es no tragar entero, es incomodar y cuestionar un discurso que hay. Cuestionar un discurso que dice que Colombia no puede seguir siendo agraria, sino tiene que ser minera. Y preguntarse si realmente nosotros tenemos que comernos eso así, sin ni siquiera preguntárnoslo. Y así uno empieza como, digamos, a hacerse muchas preguntas y, como te digo, a mí me parece que eso es algo fundamental en Colombia. Yo sé que en un mini minuto hay carrera de comunicación, son personas súper activas que me llaman un montón, incluso me llaman, digamos, cuando no hay una noticia, cuando no estoy lanzando una película, pero son personas muy curiosas, tienen un montón de medios, y a las personas que estén escuchando en un minuto, que estudien ese tipo de cosas, comunicación y demás, sí los insto a eso, a que no se queden jamás como con una versión, sino que sean realmente la visión del 360 de todos los temas, porque hay millones de temas que necesitamos reevaluar. Ya que tú mencionas esto, Victoria, en cuanto a los medios masivos de información, porque lo único que hacen es dar información, pero ni siquiera real, ni siquiera cercana a lo que está buscando la gente o a lo que tal vez necesita comprender. Y ahí es cuando muchas personas dicen, no, es que yo, ¿por qué voy a hablar del campo si no sé? ¿Por qué voy a hablar de leyes o de normas o de referendos o de una cosa si no sé? Si no, de eso yo no tengo por qué saber, eso se lo dejo a las personas que estén estudiando. Eso, pero ahí es cuando nos damos cuenta que es que hay procesos de resistencia que se están gestando desde las comunidades y que hay personas allí, estos liderazgos sociales, que permiten también educar, que permiten fortalecer en muchos espacios y le enseñan a la gente muchas cosas sobre su territorio, sobre cómo defenderlo, sobre cómo apropiarse, y eso es muy importante. Dentro de una de las iniciativas que tiene el Centro de Educación para el Desarrollo, con la práctica en responsabilidad social, es apostarle a estar de la mano con las comunidades, a construir en conjunto, ¿sí? A co-construir, a pensarse en, bueno, ¿cómo son estos espacios? ¿Yo qué reconozco allí? ¿Y qué tengo yo para aportar? ¿Cuál es mi responsabilidad en cada uno de estos territorios? Y así debería ser en general. Todas las universidades deberían apostarle a esto. No es solamente el profesional, ¿sí? El cómo soy yo cuando me gradúe, de qué voy a hacer, sino el cómo soy yo como persona y cuál es mi responsabilidad en este espacio y en cada uno de los lugares en los que yo intervengo y participo. Eso es muy importante. Y dentro de la práctica, nosotras somos docentes de audiovisuales para la formación ciudadana, y allí no solamente le apostamos a pensar en la comunicación como algo muy cercano a un programa de comunicación social y periodismo, no, sino como algo pensado para todo tipo de carrera, para todo tipo de proceso, ¿sí? Y que va ligado a los procesos organizativos comunitarios.
Y ahí es donde quiero preguntarte, Rosa, ¿cómo se organiza la gente? ¿Cómo ha sido para ti ese proceso también? Fuiste docente, ¿cómo guardas esa relación entre la gente necesita conocer esta realidad y también tiene que aprender herramientas para defenderse, para que lo haga sola más adelante cuando yo no esté o cuando no pueda ayudarle, ¿sí? ¿Cómo ha sido también ese proceso organizativo con las comunidades? Bueno, fueron 15 años de docencia rural, docencia de páramos, ejercí en varios páramos en la provincia de Ibaté, y generalmente tenía que caminar y encontrarme con todos los campesinos que llevaban su burrito con la leche, sus productos, escucharlos. Había mucha comunicación con estas comunidades, saber de sus vidas, de su sufrimiento, también raíces campesinas, venía de campesinos, y yo miraba todo ese mundo tan diferente al de la ciudad y veía pues el abandono estatal en que están los campesinos. También tuve la costumbre de que en mis clases siempre me gastaba 10, 15 minutos hablándoles a mis alumnos de que valoraran lo que eran, que se valoraran como seres, que valoraran sus ideales, que no permitieran que nadie se los apagara. Siempre inculcaba eso. Incluso ya cuando tuve que retornar a la ciudad para dictar las clases de matemática y física en el bachillerato, también lo seguía haciendo. Les daba muchos consejos. Todavía estoy esperando semilleros de eso, a ver qué líderes se van a gestar de ese proceso que se hizo en las aulas. Porque los docentes, nuestra función es dejar semilla en los chicos para que ellos las hagan producir, sean diferentes. No podemos seguir siendo ese grupo de personas conformistas, o ese comité de aplausos, o ese comité que mira por miedo y no propone, no actúa, sino a ser totalmente diferentes. Inclusive a veces me salía del protocolo de enseñanza y en la parte rural terminaba haciendo unas cosas increíbles. Por ejemplo, en alguna vereda yo monté una escuela de canotaje con campesinos, con niños. También música, les conseguí profesores de música, los llevé, que en la parte rural de montaña es completamente difícil tener eso. Las matemáticas me parecían tan aburridas en cuaderno y lápiz, entonces creamos la cucunubá, creamos juegos muy didácticos, pero que eran campesinos, el trompo. Bueno, tomaba muchas formas de la matemática que fueran divertidas para los chicos y aprendieran. Entonces miraba el mundo de otra manera, no quería ser una docente más de las iguales o las del montón. Hacíamos carnavales espectaculares con los alumnos, buscaba desde el mundo de ellos, de la niñez y del juego, enseñarles. No esa enseñanza de pizarra y de esfero. Tuve problemas también por ese tipo de enseñanza, pero lo afronté y lo asumí y lo continué. Y ya viendo la lucha del paro agrario y la persecución que tuve tan complicada, y que tuve un gran rector que era el que me encubría en esa lucha, tomé la decisión de renunciar y dije, yo no puedo seguir en el aula luchando por algo que lo puedo hacer sola desde afuera sin tener compromisos con el Estado. Ahí renuncié y empecé a tratar de tomar ahora la Escuela de Líderes Campesinos, donde se dialoga, donde se comparte, donde se da pedagogía y donde también se ciñen esos liderazgos. Y ahí es una escuela de familia, de líderes, que es la que tenemos en la mesa, esos campesinos hermosos que uno los abraza con tanto cariño, y donde también he perdido muchos líderes, muchos viejitos que me han roto el corazón, porque fueron viejitos líderes que me acompañaron en muchas movilizaciones, que estuvieron en las reuniones, y cuando uno pierde un compañero líder, duele muchísimo, porque es perder un integrante de la familia, perder una persona de esas que va uno en la línea del objetivo de lucha, es perder un familiar. He perdido como 6 y me ha dolido muchísimo, pues ya por la edad, sus enfermedades han tenido que partir.
Recuerdo mucho a uno que tenía el Mortiño, que tenía una guitarra y unas movilizaciones, me acompañaba con su guitarra, cantaba. Oh, fue terrible esa pérdida. El año pasado también un viejito que ya no tenía voz, Don Santos, pero era un viejito que en las movilizaciones se hacían los resguardos en plástico para en la noche guardar la vía, de no permitir el acceso, por ejemplo, del tráfico de volquetas de gravillas a Carupa que estaban explotando o siguen explotando el páramo. Y este viejito quedarse con sus 80 y pico de años a dormir en estos cambuches, eso me partía a mí el alma. Y en las movilizaciones me tocaba pues a los jóvenes decirles, cuídenme a don Santicos, porque es que él es difícil dejarlo en la casa. Él sale a la lucha. Entonces se ha creado es una familia de líderes luchadores de país, de patria. Necesitamos es que se nos una mucha gente. Yo digo que si Colombia rompe el récord de tener más de la mitad de los colombianos líderes, no nos siguen exterminando, porque es que somos pocos los líderes y por eso al gobierno no le sirve el que piensa diferente. Al gobierno no le sirve el que lucha por su territorio y el que lucha por su producción. Entonces, ha sido un trayecto duro, pero no me arrepiento. Yo no me arrepiento de hace ya 5 años haber dejado la docencia para seguir la lucha campesina. Monté mi producción aparte para sostenerme y ya mis ideales son propios porque no me someto a nadie, ni nadie me está amenazando con que me van a hacer de pronto un llamado de atención por pensar diferente, por luchar, o que tengan alguna forma de cohibirme para no seguir la lucha. No he dejado puertas abiertas para eso. Por eso dejé la docencia, pero soy feliz con la escuela de líderes campesinos, soy feliz aportando, compartiendo con ellos. Tengo una mesa de líderes muy grande, casi de 200 líderes a nivel nacional, los cuales aprecio y quiero muchísimo. Y bueno, seguir continuando y que esta mesa siga creciendo. Claro que sí. Paula, ¿te parece si pasamos a las preguntas? Que tenemos varias intervenciones de la comunidad educativa que está muy pendiente, estudiantes de Uniminuto, personas que también se han conectado de varios lugares. Bueno, vamos a ver por acá. Diego Huitrago pregunta, esta yo creo que va más para ti, Victoria. ¿Su merced tendrá una segunda parte o la de 970? ¿Ya quiere segunda parte? No creo. No, yo creo que lo que hay que hacer es que esta película llegue muy lejos, a muchos lugares, digamos. Sí estoy trabajando una otra historia campesina, pero digamos con varios tintes bastante diferentes. Tiene que ver más como con una historia personal. Mi abuelo era líder campesino y yo no lo sabía, lo fui descubriendo en estos años de trabajo de su merced, y va sobre eso, pero cuando él era un campesino en los años 50, en toda la época de la violencia. Así que eso es lo que sigue, pero así como una segunda parte de su merced no creo. Toda la parte de caja de herramientas y eso sí, seguro. Bueno, por aquí nos pregunta Diego Zambrano para Rosa, ¿cómo es la situación actual del páramo? Los páramos, ¿qué es lo que está pasando en concreto ahorita en los páramos? ¿Cuántas personas, si sabemos, están de pronto viendo afectadas por esta medida, por esta ley de páramos? Y ahorita en la coyuntura, ¿qué ha pasado con el COVID? Bueno, la situación de los páramos es crítica porque prácticamente están siendo señalizados los campesinos de páramos como actores destructores, ya que con tanta restricción en esta ley de páramos, donde prohíbe todo, prohíbe vivir prácticamente en estas zonas, están logrando que las comunidades vendan el territorio a la corporación CAR, que es una entidad del gobierno, donde pagan una hectárea 3 millones de pesos. Con 3 millones de pesos, ¿qué hace un campesino en una ciudad? Le alcanza de pronto para unos
6 meses de arriendo, ¿y después qué? ¿Qué está sucediendo allí? Se trabaja con miedo, se vive con miedo, se sufre porque se va a perder la tierra. Sabemos que en Colombia hay muchas tierras baldías o sin escrituras que han sido entregadas es por tradición, más no por la parte legal de escrituras que debería ser, y que son terrenos que pueden pasar a ser de la nación, primero de las instituciones para pasar a la nación. Y a mí mis cuentas me dan más de 3 millones de campesinos. Más de 3 millones de campesinos me dan mis cuentas, porque el censo que el DANE debería haber entregado no lo han hecho. No han hecho el censo campesino de montaña, no sabemos cuándo lo irán a realizar. ¿Y qué están haciendo? El gobierno nacional está entregando licencias para acabar las tumbas a los colombianos. Eso es lo que están haciendo. Las multinacionales están comprando las montañas. Ya compraron una, la de Santurbán. Esa ya no es colombiana. La montaña de Santurbán es de esa empresa extranjera que el presidente Santos la entregó. Entonces, ahí ya quedará, si este pueblo no lucha, una tumba. Ahí van a acabar las tumbas donde probablemente todos vamos a morir, porque después de que sean cavadas, desangradas estas montañas, cortadas las venas por donde va el agua internamente, vamos a tener crisis. Vamos a tener la crisis del agua, vamos a tener de pronto también la crisis económica, porque hay una producción de clima frío que solamente se da en estas zonas, no se puede dar en las zonas bajas. Entonces, seguimos perdiendo producción. La ganadería, que algo no han querido hacer ese estudio, pero la producción de carne y leche de las montañas, de las zonas altas, es totalmente diferente a la de zonas bajas. Tiene un valor agregado muy grande, es una leche de alta calidad que la pagan a un precio muy miserable por estar en montaña, no la pagan a más de 800 pesos. También es una forma de cómo estafan nuestros campesinos. ¿Qué va a pasar con la ley de páramos? Estamos esperando la última respuesta de la Corte Constitucional frente a esa demanda donde se sentaron todos y nos sentamos los campesinos a mirar las entidades del Estado que respondían, porque no han podido definir qué es agricultura de bajo impacto, cuando internacionalmente agricultura de bajo impacto es recolección de frutas silvestres. En este caso sería recolección de mortiños y moras en los páramos, sería de lo que vivirían los campesinos que están allí. Entonces, es unas leyes hechas con mucho maquillaje, muy bien maquilladitas, pero que tienen su trasfondo de extracción de riquezas de montañas, y lo dicho, nos están cavando las tumbas, y nos las están cavando alrededor. Cuando usted se asoma a la montaña, a la ventana de su casa y mira la montaña, y llega a ver una empresa extractivista allí, y ahí están cavando la tumba a los colombianos. Eso es, en resumen, lo que está pasando en los páramos, la crisis por la que estamos pasando en estos momentos, y que también se están aprovechando para hacer lo que les hizo falta y complementar leyes, como es la tal socialización, donde no hay conectividad de internet en montaña. Ilógico y coherente, pero esas son las leyes colombianas. Sí, eso que está diciendo Rosa es como bien importante que está pasando, y eso fue una de las razones por las que también lanzamos la película en medio de la pandemia y decidimos no esperar a que hubiese otra vez salas de cine. Lo que nosotros nos dimos cuenta es que el lobby minero, el lobby que estaba, digamos, deseando que se activaran este tipo de leyes o que se siguieran adelante con las leyes por decreto, siguió siendo el lobby muy grande. Entonces ahí fue cuando nosotros dijimos, no, o sea, si la minería no está en receso, nosotros tampoco tenemos por qué quedarnos callados. Y también es rosa que se están vendiendo las tierras, eso es una cosa que está pasando ya, y a mí me parece lo más grave, porque los campesinos se sienten amenazados por la ley de páramos,
se angustian, dicen, no vamos a poder producir, me va a bajar de precio la tierra, no puedo ya sembrar, entonces la están vendiendo. Pero ¿quiénes tienen el dinero para comprarla? Multinacionales mineras o grandes empresarios, paperos y cultivadores así, pero que sí cultivan a gran escala y que no viven ahí, que no les interesa, digamos, cuidar el territorio mucho más allá de la producción. Y eso es lo que está afectando ahora muchísimo las tierras, como lo que ha producido es una crisis de vender al mejor postor. Bueno, acá tenemos una pregunta, bueno, varias, que voy a resumirlas para no decir solo una, y van orientadas al cómo puede cualquier persona apoyar desde su casa estos procesos, primero proteger el medio ambiente, estar más de la mano con la comunidad campesina, apoyar los procesos organizativos, cómo se pueden vincular más a lo que tiene que ver con el campo y su realidad. Pues bueno, ese es el camino que nosotros justamente, es que es una cosa que nunca falla. O sea, esa pregunta que acaban de hacer, que la hizo Andrés, es una pregunta que siempre llega. Una pregunta y es la razón por la que hemos empezado a construir esta caja de herramientas, y es la razón por la que yo he empezado a hablar con un montón de sectores y a preguntarnos cómo. O sea, cuáles son las herramientas que tenemos, sobre todo ahora en nuestras casas. Lo que yo tengo claro es que nosotros no podemos quedarnos en casa como, bueno, esperamos a ver cuando salga esta cuarentena, a ver qué país nos dejaron, a ver qué hay que recoger del piso, ¿no? Sino que realmente tenemos que aprovechar y informarnos, leer, participar, unirnos. Entonces, es el compromiso, digamos, desde esta película es hacer eso, construir como todo un espacio de responder esa pregunta que está haciendo Andrés, pero desde ya les digo, lo principal es informarse, es no perder contacto con las comunidades campesinas, aprender a leer entre líneas, no solamente cuando nos dicen, no, es que estoy blanco, aprender a leer un poco más, investigar siempre un poco más. Creo que la información siempre termina siendo el mejor elemento, y las redes que uno pueda tener también siempre son muy importantes. Entender quién está haciendo algo, por qué, cuáles son las herramientas que usa y en qué soy bueno. Entonces, en la medida en que sepa que en qué soy bueno, en qué soy buena, voy a saber también en qué aportar. Yo creo eso, ¿no, Rosa? ¿Tú qué dices? Sí, pues iniciemos con algo desde aquí, ya que la Uniminuto nos da esta oportunidad de poder contar la verdad y la realidad del país. Yo sugeriría que su merced nos abriera una votación para que el país le pidiera al gobierno la aprobación de los derechos campesinos. Pongamos a votar al país si quieren los derechos campesinos para estas comunidades que habitan allí, y de acuerdo a esa votación presionemos al gobierno que nos dé las herramientas para defender el territorio. Esa sería una de las claves, y todo un país nos apoyó en un paro agrario cuando empezaron los tratados de libre comercio, cuando empezó el exterminio de la producción agraria colombiana. Si se vuelve a dar otra oportunidad de un paro agrario de campesinos, necesitamos el apoyo de todo un país. Pero denos las herramientas, denos los derechos campesinos, que con derechos campesinos defendemos este país para todos. Bueno, tenemos una pregunta acá que nos hace Luis Ángel Pérez para Victoria y para Rosa. ¿Qué dificultades o problemas tuvieron al momento de grabar el documental Su Merced? Pues creo que el problema más pesado, digamos, que tuvimos fue cuando intentamos grabar las minas. Y eso también es como que te deja muy claro un montón de cosas, porque nos pasamos muchos meses grabando campesinos que estaban en zona de páramo, que tienen cultivos en zonas de páramo, nos dejaron grabar sus casas, nunca jamás nos agredió nadie, al contrario, querían contarnos sus historias, nos invitaban a comer, nos preparaban comida en su casa, se nos agarraba la noche, o sea, siempre hubo como una disposición de todos los campesinos. No estoy hablando de los protagonistas, estoy hablando de campesinos en general. Cuando estábamos grabando, no sé, paisajes o lo que sea, o todo el tiempo que estuvimos ahí,
estábamos en estos campesinos en Páramo, que es lo que dice Rosa, están hoy, digamos, dentro de la ilegalidad, porque la ley los empieza a decir como que es prohibido sembrar en esa zona. También es prohibida la minería, aunque ellos cuentan con licencia. Pero cuando quisimos grabar desde la carretera pública, desde la vía pública, en las minas en diferentes sectores, tanto en Cundinamarca como en Boyacá, fuimos amedrentados por personas que trabajaban en esa mina o por otras personas que estaban cerca y estaban encapuchados en motos y nos pedían que nos retiraran, digamos, de una manera bastante violenta. Veíamos que, por ejemplo, cerca de las minas había letreros como el que sale en la película, acá un spoiler, pero dice propiedad privada, su vida corre peligro. Así que también te marca algo muy grande, o sea, hay un sector que está en la legalidad supuestamente porque está cultivando como viene cultivando hace toda la vida, que no tiene problema con ser grabado, ni entrevistado, ni con dar su punto de vista. Pero hay otro sector que también está dentro de la ilegalidad, aunque cuenta con licencias, también estaría dentro de esa ilegalidad, que es una excepción a la regla, digamos, que no permite ser grabado, que no quiere hablar, que solamente quiere hablarle a medios oficiales, que le da temor a una cámara. Entonces eso me parece que da muchas pistas a la hora de saber qué está pasando y si se deberían realmente medir a los mineros, a las empresas multinacionales mineras enormes, si se deberían comparar con los pequeños campesinos. Porque yo creo que lo ruin y lo terrible que hizo esta ley fue amarrar el destino de los campesinos a estas compañías mineras. Entonces, cuando uno dice, no, es que no debería haber delimitación, que se caiga la delimitación y que los campesinos puedan sembrar tranquilos, también esa delimitación se cae para las mineras. Y eso es lo que me parece más ruin de esa ley, que los ata en cierta manera. Pero me fui de la respuesta. Creo que eso fue lo más, digamos, el inconveniente más grande que tuvimos. Después las cosas normales de conseguir financiación, de llegar a este punto. Después cuando íbamos a estrenar en cines y cerraron los cines. Pero bueno, creo que son todas cosas que digamos que son normales dentro de un proceso creativo, excepto por la pandemia. Bueno, tenemos acá una pregunta de Andrés Cardona. Después de este documental, ¿se ha visto algún resultado positivo para el desarrollo de todas las cosas que desean defender, tanto para el medio ambiente como para los campesinos? ¿Quieres responder tú, Rosy, o respondo yo? Responde, tranquila, Victoria. Pues yo pienso que lo más importante es construir comunidad. Yo creo que las personas que han visto la película, que han entrado a movies.com, que la película todavía está disponible para que la vean, les estamos dejando el link en los comentarios. Creo que las personas que se han juntado alrededor de la película, que han compartido la película, que se han juntado con sus familias, se han organizado algunas proyecciones espontáneas en algunas veredas. Creo que todo eso es como esto que hablábamos de hacer. Hay uno de los discursos que hace Sarpachún en la película, dice como somos como una abejita fácil de matar, pero ¿qué pasa si llega un enjambre de abejas? Entonces es eso. Es como ir formando tal vez este enjambre de abejas en el que todos podamos saber a quién le interesan estos temas, que se sientan interpelados. Siento que ese es como el mayor logro que ha tenido la película. También organizamos un trend topic para invitar ya a tomadores de decisiones como el Ministerio, la Presidencia, la Corte Suprema, a que vean la película, que tengan una visión campesina de la ley de páramos. Esos creo que son los logros que yo señalo como más relevantes. Bueno, ya pues para irnos despidiendo, a mí me gustaría invitar a Rosa a que aprovechemos este espacio. ¿Cuál sería el llamado que desde el campo, desde este liderazgo que tú ejerces, le harías al gobierno nacional actual? Bueno, sería pedirle a nuestros gobernantes que no gobiernen tan comercialmente,
porque no más bien gobiernan para el pueblo, para Colombia. Tal vez los negocios pueden ser muy lucrativos, pero es muy deshonroso un gobernante manejar un país para lucro propio o lucro de sus amigos. Yo creo que pasarán los años y lo van a señalizar, su pueblo lo señaliza, su pueblo lo va a indicar qué hizo en su gobernanza. Realmente cuidó su país, preservó su país, los bienes de su país o negoció su país. Esa es la invitación y de pronto los lucros duran un tiempo, pero no está escrito que vamos a envejecer. Y al envejecer tendremos que rendir cuentas de qué fue lo que hicimos. Y yo creo que no hay nada más satisfactorio que dormir tranquilo haciendo el bien y no dormir pensando que se le negó la posibilidad de vida a muchos por lucrar el bolsillo de pocos. Y lo veníamos diciendo estas semanas. Aquí Colombia tiene que tomar una decisión. O llena los bolsillos de unos pocos, o llenamos nuestros pulmones de aire, nuestro cuerpo de agua, de alimentos y de vida. Esa es la decisión que nos toca tomar y cuando miren a la montaña, recuerden siempre, si ven una empresa allí que les están cavando la tumba, que estamos permitiendo que caben nuestras propias tumbas en las montañas y que eso solamente lo podemos parar los colombianos. Nuestros gobernantes no lo van a hacer porque ellos ya traen toda una política económica de comercio. Pero si el pueblo nos unimos, defendemos el territorio, no se lo vamos a permitir. Son muy pocos los gobernantes honestos, son muy pocos los gobernantes que aman este país y somos cómplices a los votantes de que ellos estén ahí, tal vez por 50,000 pesitos, tal vez por un mercadito. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que dijimos? Personas que lucran otros bolsillos y hasta el propio, o personas que aman este país y defienden este territorio. Entonces, no solamente los gobernantes, sino también los votantes son cómplices de este deterioro social, ambiental que está sufriendo Colombia. Sería ese llamado para que todos tomemos conciencia y miremos qué estamos haciendo. Bueno, muchísimas gracias entonces por habernos acompañado el día de hoy, a las dos por habernos dado este momento tan provechoso e interesante para conocer estas iniciativas, para dejar también un mensaje y una reflexión a la gente en general. Gracias también a todos y todas las asistentes, a quienes se conectaron y dejaron aquí sus preguntas. Obviamente, Victoria y Rosa van a estar ahí leyendo todos esos agradecimientos y mensajes tan bonitos que dejaron. Y pues desde Uniminuto tienen las puertas abiertas. Esperamos que sigan dando estos espacios para también contribuir desde la academia, contribuir desde el ejercicio estudiantil y que estos procesos se sigan fortaleciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por este espacio. Muchas gracias pues no solamente por habilitar este espacio, sino realmente por hacer estas conversaciones dentro de la comunidad académica Uniminuto. Pues nada, la invitación queda abierta para que todos y todas los que puedan vean la película, está en sumerce.movies.com. Vamos a quedarnos un rato más porque pues queremos que muchas personas la vean y si les gusta, recomiéndola. Digamos, es muy importante activar este debate. Así que bueno, muchas gracias y acá estamos siempre. Muchas gracias a las dos. Gracias. Gracias y invitarlos que se pongan la ruanita y digan, yo también soy su merced y como su merced amo este país y como su merced defiendo mi país.
Pongámonos todos la ruana y digamos, yo soy su merced. Y como su merced, defiendo mi país, Colombia. Así es. Muchas gracias. Un abrazo a todos y todas. Esperamos que puedan ver la película. Y aquí queda la grabación en la página fanpage de Uniminuto Bogotá Calle 80 para que puedan también aprovechar toda la información que aquí queda. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, que estén bien. Hasta luego.